Nosotros el año pasado nada más nos solicitaron este permiso 157 comercios, de los cuales creemos que puede ser la misma cantidad o superior. Ya creímos que no era necesario, ya entrado enero o la primera semana de diciembre, dar este permiso, ya que realmente las actividades decembrinas están entre esas fechas, con la finalidad de operarlo, de que puedan ellos operar. Así lo hicimos. Quiero hacer ver que para antros, para centros nocturnos, todo lo que están operando a las 2, 3 de la mañana, ellos siguen con sus mismos horarios. A ellos no ampliamos horario, nada más a los que estaban operando hasta las 10 o 11 de la noche, 1 o 2 horas más, y por 3 semanas, que comprenderían aquí 4 fines de semana en realidad. En este sentido no, te voy a decir por qué. Nosotros tenemos que procurar que no sea también el clandestinaje. De alguna forma, en diciembre, para las cuestiones de festividades, la gente sí consume un poco más, eso no lo vamos a evitar, y nosotros debemos de buscar que se dé el control, y por eso nos dijeron 5 semanas. Si hubiéramos dado 5 semanas, ahí sí hubiera dicho yo, pero lo estamos dando exactamente en las 3 semanas, que por ahí se está planteando. Además ahorita se está avanzando con lo de la campaña de concientización. No es con el aumento o disminución del horario como vamos a resolver ese problema, sino con un programa de concientización que también tiene que estar Canaco. Ellos ya se comprometieron, lo mismo que las compañías cerveceras. Sí, a través de una concientización. Sí. Bueno, la venta clandestina y una concientización para que lo hagan con responsabilidad el consumo de bebidas con contenido alcohólico.